Vamos a pasar antes al servicio de la cena del Señor. Quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Gloria a Dios. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Demos gracias. Solo que esté en pie, por favor, si va a participar de la cena. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, nuevamente, amado Dios, queremos, Señor, honrar tu nombre, Padre Celestial, porque nos permite, Señor, participar de estos elementos, amado y eterno Dios, que representan, Señor, ese sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Pero hoy nosotros, Señor, queremos, amado Rey, que nuestras vidas, Señor, puedan seguir siendo esas vidas que honren tu nombre, Señor, que te agraden a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Que nuestros corazones, Señor, cada día estén inclinados hacia ti, Señor, y que tu temor en nosotros nos mantenga en esa comunión, Señor, contigo, amado Padre, y los unos con los otros, Señor, como tu palabra nos enseña, amado Rey. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en la cruz y por esa obra de redención para, Señor, que hoy nosotros contemos con la libertad de adorarte, con la libertad de entrar, Señor, en tu presencia y adorarte a ti, Señor, por la salvación que ha ministrado a nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Señor. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos participar de la cena. Tu nombre bendecimos, Señor. Tu nombre exaltamos, amado Rey. Tu nombre glorificamos, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor Jesucristo. Dígale: gracias por tu bondad, Señor Jesucristo, por redimirnos del pecado, por establecernos en tu reino, por hacernos parte de este cuerpo, Señor, donde tú eres la cabeza, donde tú gobiernas. Queremos que sigas gobernando nuestras vidas. Queremos que sigas, Señor, guiando nuestros pasos. No nos dejes salirnos, Señor, de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amado Rey, que cada día podamos permanecer en ti, Señor. Por favor, te lo rogamos en esta hora, Padre Celestial. Afírmanos en ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Quita de nosotros toda inestabilidad, Señor, toda duda en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos quiera, Señor, mover de tu propósito sea quebrantado en tu nombre, Señor. Y hoy nos afianzamos en ti y en la fe en ti, Señor, creyendo en tus promesas, Señor, y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Rey. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Vamos a pasar al libro de Éxodo, capítulo número 3, del versículo 1 hasta el versículo número 3. Éxodo, capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 3. Gloria a Dios. Leemos esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Bien, vamos a continuar con la enseñanza del domingo que hemos titulado Una zarza sin fuego es común. Esta zarza que encontramos en este capítulo 3 del libro de Éxodo era una zarza común, pero cuando el fuego de Dios o el fuego del Espíritu de Dios toma y la envuelve, se convierte en una zarza especial, en una zarza llamativa y en una zarza única. O sea que al ser tomada por el fuego de Dios, deja de ser una zarza común y pasa a ser una zarza muy especial. Pienso que quizá las demás otras zarzas tenían envidia de esta zarza y podían decir: mira, esa zarza está ardiendo en fuego y no se consume, pero a nosotras no nos puede tocar una chispa y nos desvanecemos enseguida. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, el Señor dice que Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y de acuerdo con esto, tenemos que recordar que cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos santifica. Cuando el Señor nos llama a nosotros, Él viene a regenerar y viene a transformar nuestras vidas, y de esa manera nos convierte en un pueblo escogido y único, consagrado para Él, para su servicio, a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículo número 15, nosotros encontramos allí en ese texto una narración importante, pero en ese versículo 15 del capítulo 10 de Hechos, dice que Dios, cuando se le revela a Pedro, le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y Dios le dice esto a Pedro porque los judíos se creían una raza súper especial y única y despreciaban a los gentiles. Pero aquí en esta porción de la Escritura, cuando Dios se le revela a Pedro, le muestra que ellos no son solamente, como decían, los únicos, sino que Dios le está enseñando que a todo aquel que Él llama y trae hacia Él y lo santifica, se convierte también en un creyente o en una persona especial y exclusiva para Dios, y ya no es un vaso común. Por eso le dijo a Pedro
lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo, porque el Señor estaba atrayendo así a los gentiles y quería que Pedro, como judío, entendiera esto y fuera y le predicara también el evangelio a los gentiles para que ellos recibieran al Señor. Por eso el apóstol Pablo escribe que ya no hay judío, que ya no hay gentil ni excita, sino que somos un solo pueblo. Amén. A través de la sangre de Cristo, el Señor. Entonces Dios quería, de acuerdo a este texto de Éxodo capítulo 3, que Moisés también fuera especial, que Moisés fuera llamativo también, como aquella zarza que él tomó bajo el fuego de su gloria. Y así Dios quiere también que cada uno de nosotros podamos ser tomados por su espíritu, por el fuego de su presencia, para que como aquella zarza se convirtió en una zarza especial, también nosotros a través de su espíritu lo podamos ser y ser también útiles con mucha eficacia. Nosotros hemos dicho que la diferencia marcada entre esta zarza y una zarza común es que a esta zarza el ángel de Jehová la toma y la envuelve como en una llama de fuego, razón por la cual no se podía consumir. Ahora, quiero citar en primer lugar en esta mañana que el Señor quiere, una vez que el fuego esté encendido, tomemos la responsabilidad de no dejar que ese fuego se apague. En primer lugar, número uno, el Señor quiere que una vez el fuego encendido en nosotros, tomemos la responsabilidad de no dejar que ese fuego del Espíritu se apague en nosotros. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Es decir, que en Timoteo había un don y el apóstol Pablo le dice, avívalo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, el apóstol Pablo está comparando ese don con una llama de fuego en Timoteo. Y por eso le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo está comparando con una llama de fuego que Timoteo debía mantener avivado. Eso le dice, avívalo. O sea, avivar es no dejar que se apague, es mantener la vida de ese don a través del Espíritu Santo. Entonces, con esta expresión, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, significa que los dones y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros o que Dios nos ha dado, ese don y ese fuego del Espíritu nos concede a nosotros, o cuando Dios nos concede esto a nosotros, no va a permanecer encendido ese don y el Espíritu en nosotros por sí solo, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de avivarlo por la gracia de Dios. ¿Mediante qué? Mediante nuestra obediencia, mediante nuestra búsqueda, mediante nuestra oración, mediante nuestra diligencia a Dios. De esa manera es que se va a mantener avivado ese don y ese fuego de Dios en nosotros. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no era que Timoteo lo tenía medio apagado, no, sino que Pablo le está hablando a Timoteo de la responsabilidad de tener ese don de Dios avivado. O sea, que él siempre, cada día lo mantuviera avivado, que no dejara que se apagara
para que de esa forma, entonces, o de esa manera, Timoteo pudiera cumplir con el propósito para el cual Dios lo había establecido en ese lugar o en esa iglesia. Así que Timoteo tenía esa responsabilidad. Por eso Pablo le dijo que avivara el fuego del don. Entonces es nuestra responsabilidad que nosotros avivemos ese don, ese talento o lo que Dios nos ha entregado, su presencia, su comunión con Él, que no la dejemos apagar, sino que cada día nosotros de manera diligente lo podamos avivar y mantener esa vida del Espíritu en nosotros. Recuerde que fue la responsabilidad que Dios le dio al sacerdocio levítico. Lo que leímos el domingo pasado en Levítico capítulo número 6. O sea que Dios le dijo a ellos: pondrás leña cada mañana y el fuego en el altar arderá continuamente y no se apagará. Era la responsabilidad de ese sacerdocio, pero también es nuestra responsabilidad. Entonces la zarza, como dijimos, somos nosotros, amén. Y ese fuego representa el fuego del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros de acuerdo con esto que estamos diciendo? Quiere decir que si nosotros hemos venido a Cristo, que si nosotros estamos en Cristo, que si lo hemos recibido, Él no quiere que vivamos como una zarza común o como una zarza apagada. Él no quiere que nosotros como creyentes, si hemos venido a Él, vivamos vidas apagadas en el espíritu o vidas frías o vidas apáticas. No, Él quiere que ese fuego del espíritu esté encendido en nosotros cada día para que de esa manera nosotros también podamos a través de ese fuego libertar a muchos que están cautivos en Egipto. Amén. En Hechos capítulo 4 versículo 31 dice, Hechos 4:31, que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con valor la palabra de Dios. Ellos empezaron a predicar con mucho denuedo la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ¿cuándo hablaron con denuedo la palabra de Dios y cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Amén. Dice, cuando hubieron orado. O sea, cuando ellos mismos, de manera diligente, de manera responsable, ellos se rindieron, se quebrantaron, empezaron a buscar más de la presencia de Dios. Y cuando hicieron esto, entonces se derramó el Espíritu Santo. Amén. Vino la presencia de Dios sobre ellos y empezaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Así que esa es una responsabilidad nuestra. Si queremos que el fuego de Dios siga encendido, siga operando, siga obrando y muchas cosas puedan suceder, entonces nosotros debemos hacer como hicieron estos discípulos. Cuando hubieron orado, entonces dice que fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo y predicaron con denuedo la palabra de Dios. Qué interesante, ¿cierto? Lo que vemos en esta porción de la Escritura. Así que Dios nos está diciendo entonces que nosotros debemos ser mayormente diligentes en su búsqueda, en la búsqueda de su presencia. Si queremos ver que sucedan muchas cosas en nuestras familias, en esos familiares que queremos verlos rendidos al Señor, necesitamos hacer como hicieron estos discípulos. Cuando hubieron orado, o sea, ese orado que dice allí no es simplemente que hicieron una oracioncita y ya, no. Quiere decir que ellos perseveraban en oración, que ellos no desmayaban en oración y que mantenían esa vida de oración. Y por eso vayan esos resultados. Así que estamos siendo en esta mañana llamados por el Señor
a eso que hicieron los discípulos. Número 2, la zarza de manera natural era arrastrada por el viento del desierto, de manera natural. O sea, no tenía estabilidad. O sea, una zarza cualquiera de manera natural, el viento la podría arrastrar. Pero esta zarza tomada por el fuego sobrenatural de Dios quedó firme sin que el viento la arrastrara. Y esa fue una de las cosas que también llama la atención a Moisés, porque la zarza era batida por el viento de un lado a otro, no era estable. Pero esta zarza tomada por el fuego de Dios queda firme, queda fija allí en ese momento, y es cuando Moisés es llamado por el fuego en la zarza, porque la zarza no se consume y porque el viento no la arrastra, sino que está allí firme esta zarza. Entonces, iglesia, si esta zarza que fue tomada de esta manera, si vemos esto en esta zarza, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de este mensaje en la zarza? Que así como la zarza representa nuestra vida o representa al creyente que se deja tomar, o sea, el creyente que se deja tomar por el fuego del Espíritu Santo, porque es diligente buscando la presencia de Dios, porque es diligente cada día querer estar en su presencia, entonces ese creyente tomado por el fuego de Dios, ningún viento, ninguna situación, ninguna circunstancia, nada lo va a mover, nada lo va a desestabilizar. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no va a dejar que ninguna cosa lo consuma o lo acabe, ni lo haga inestable. Amén. Si el Espíritu de Dios entonces está en nosotros, eso debe pasar y nosotros debemos estar motivados para buscar su presencia. O sea, toda crisis podrá ser sobrepasada, toda situación podrá ser soportada, porque el fuego de Dios en el creyente o en la iglesia lo va a mantener firme, estable, sin que nada lo pueda mover. Y esto es lo que vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia que pasó, usted sabe, por muchas situaciones terribles, pero no se dejaron mover de la presencia de Dios. Ellos movieron el mundo de aquel entonces. Pero antes de señalar este aspecto del fuego del Espíritu en la iglesia primitiva, o cómo operaba el fuego del Espíritu en la iglesia primitiva, permítame señalar que todo creyente, que todo hijo de Dios, al abrir su corazón para Cristo, va a recibir al Espíritu Santo de Dios como obra de salvación. En primer lugar, toda persona que recibe a Cristo, que abre su corazón para el Señor, recibe el Espíritu Santo como obra de salvación. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo es el sello de la salvación en una persona que abre el corazón para Cristo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. Efesios 1:13 y versículo 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando creímos en él, cuando recibimos el evangelio de la verdad, cuando escuchamos el evangelio de Cristo, cuando escuchamos la verdad de Cristo y abrimos nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros como obra de salvación. Queriendo decir eso una vez más, que es el sello de la salvación. O sea, en otras palabras, todo creyente que viene a Cristo recibe al Espíritu Santo como obra de regeneración. O
sea que el Espíritu Santo es el agente regenerador y santificador en la vida de una persona que recibe a Cristo. Es lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Miremos lo que dice Tito 3, 3 al 5. Dice que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y escucha lo que dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el agente regenerador. Cuando abro mi corazón para Cristo, el Espíritu Santo viene a regenerar. O sea, eso sucede cuando una persona de verdad abre el corazón para Cristo. El Espíritu Santo entra inmediatamente y empieza a regenerar, a transformar. Por eso dice, nosotros éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, en envidia, en malicia. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, o sea, cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, cuando nos predicaron, cuando abrimos el corazón para Él, entonces viene la obra regeneradora del Espíritu Santo, como dice ese versículo 5 de Tito capítulo 3. Entonces, lo dicho, el Señor Jesús nos lo muestra en Juan capítulo 20, versículo 22. Esto lo muestra el Señor Jesús en Juan 20, 22 con sus discípulos. ¿Qué hace el Señor allí en Juan 20, 22? Dice, y habiendo dicho esto, sopló el Señor Jesús. Sopló y les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. En Juan 20, 22, el Señor entra, una vez que ya Él ha resucitado, el Señor entra, se encuentra con los discípulos y allí el Señor les dice, reciban al Espíritu Santo. O sea, lo que marca Juan capítulo 20, versículo 22, es precisamente lo que dice Tito 3, 3 al 5, es lo que dice Efesios 13, 14, lo que hemos dicho, que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. O sea que cuando Jesús le dice a ellos, reciban el Espíritu Santo, está el Señor Jesús declarando sobre ellos la entrada del Espíritu Santo como obra regeneradora de salvación. Al recibir el Espíritu Santo, ellos están recibiendo la vida del Espíritu. Número 1, reciben vida del Espíritu. Número 2, que el Espíritu Santo empieza a vivir en ellos, ahí en ese momento. Y número 3, es un acto de la obra regeneradora del Espíritu Santo y de hacerlos nuevas criaturas en Cristo. Reciben vida del Espíritu. Recibida al Espíritu, reciben la vida del Espíritu en ese momento. Es el acto de la obra regeneradora del Espíritu Santo como obra de salvación en ese momento. O sea, el Espíritu empieza a vivir en ellos. Por eso dije, cuando una persona abre su corazón para Cristo, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona y empieza a cambiar, a transformar. Entonces usted empieza a decir, esto lo tengo que quitar, esto no lo debo de hacer más, esto lo debo quebrantar, esto lo debo anular, esto es lo que voy a hacer, porque el Espíritu Santo empieza a transformar a través de la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos siendo claros aquí, iglesia? Pero además de esto que acabo de decir, el Señor también les dijo que ellos, que los discípulos, serían bautizados en el Espíritu Santo, aparte de lo que hizo en Juan 20, 22, aparte de lo que dice Tito 3, 3 al 5,
y Efesios 1, 13, 14. Aparte de eso, el Señor les dijo a los discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo, donde ellos serían investidos de poder. Amén. Serían investidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, pero, ¿qué les dice? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. O sea, el Señor les está dando una orden a los discípulos. Ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén. O sea, no se esparzan. Una vez que yo me vaya, no se esparzan. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Señor le dijo, ¿cuánto tiempo tenía que quedarse? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? No, hasta que se haya investido del poder de lo alto. O sea que ellos tenían que, número 1, obedecer. Número 2, acto seguido, ellos tenían que congregarse, no importando el tiempo, no importando nada, sino hasta que fueran investidos del poder de lo alto. O sea que ellos tenían que creer en lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. ¿Cuántos creemos lo que el Señor nos dice? Amén. Pero a veces dudamos, ¿cierto? A veces no lo hacemos. Y el Señor nos dice 1, 2, 3 veces y nada. En Hechos, otro texto, 1, 4 al 5. Hechos 1, 4 y 5. También el Señor les dijo lo mismo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, lo mismo que dice en Lucas ahorita 24:49, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya el Señor se los había dicho anteriormente, pero le dice nuevamente, no se muevan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya les da una pauta. No van a demorar mucho, pero ustedes tienen que esperar. Ustedes tienen que creer. Amén. Entonces, aparte de el Espíritu Santo reside como una obra regeneradora en nosotros, el Señor también nos dice que hay una promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso que dice aquí se efectuó, como todos conocemos, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Veamos Hechos 2, 1 al 4. ¿Qué dice? Hechos 2, 1 al 4. Una vez más, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que ellos recibieron las lenguas ¿de quién? Del Espíritu. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, iglesia, esto era para ellos y para nosotros. Amén.
es para nosotros también. Así que el Señor está diciendo aquí que debemos creer en la promesa que Él nos ha dado. La promesa del bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, la promesa que oísteis de mí. Tenemos que creer en esa promesa. Amén. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces usted tiene que hacer efectiva esa promesa. Amén. Pero usted tiene que, como los discípulos, buscar que se manifieste eso, porque el Señor lo dijo. Cuando ellos oraron, el Espíritu Santo los llenó. Cuando ellos vinieron aquí al aposento, también fue que vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Entonces la obra del Espíritu es gloriosa en nosotros o en una iglesia. Por eso el Señor les dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. O sea, que dentro de esto que el Señor le está diciendo a los discípulos, hay una obra poderosa del Espíritu Santo para la iglesia. O sea, esta verdad del Señor Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo se va a notar en tres aspectos en su iglesia que los voy a mencionar seguidamente. ¿Cuáles son esos tres aspectos de la obra del Espíritu en su iglesia? Entonces, número 3, esto quiere decir que el Espíritu Santo viene, número 3, viene a estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Esos tres aspectos son muy importantes. El Espíritu Santo viene a estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Ahora, cuando Él vino a estar con nosotros, o mejor dicho, ¿qué quiere decir cuando dice que Él vino a estar con nosotros? Cuando dice que vino a estar con nosotros, quiere decir que viene a conducirnos para que nosotros hagamos su voluntad o conforme a su voluntad. Quiere decir que viene a conducirnos a toda verdad, a estar con nosotros. Quiere decir que nosotros, si estamos con Él y Él está con nosotros, no vamos a caer en la trampa del diablo, sino que el mismo Espíritu nos va a dar discernimiento para poder nosotros discernir toda sutileza del diablo, el Espíritu. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros estemos también conectados con el Espíritu o rendidos al Espíritu o en esa comunión con el Espíritu, viene el discernimiento a nosotros para discernir la sutileza del diablo. Él está con nosotros para mostrarnos, como dije, su voluntad, para que nosotros podamos estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto y con las personas correctas. Viene a estar con nosotros. Juan capítulo 16, versículo 13, dice que Él está con nosotros. Juan 16, versículo número 13. Puede ahí anotarlo mientras que sale aquí en la pantalla. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Lo que acabamos de decir. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, nosotros tenemos que decir en nuestras oraciones, los invito a hacer esto, cuando dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Hablará el Espíritu Santo todo lo que oyere de quién? ¿Todo lo que oyere de quién? Del Padre. Amén. Entonces, nosotros, para ser guiados a toda verdad, debemos decirle, Espíritu Santo,
¿Qué es lo que está en el corazón del Padre? ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Ponlo en mí, por favor, para yo hacer la voluntad del Padre. Tú, Espíritu Santo, que estás en mí, dame a conocer lo que está en el corazón del Padre para yo hacerlo en este momento, en esta situación, en esta circunstancia. Porque Él, dice ese texto, hablará lo que oyere del Padre. Entonces nosotros debemos hacer eso. Ahora, debemos pedir que seamos librados de todo engaño, de todo hombre falso, de toda estafa y ser guiados a lo correcto. Recuerde que el diablo se viste como ángel de luz para engañar, pero ¿quién lo descubre? ¿Quién lo descubre? El Espíritu Santo. ¿Que está dónde? Con nosotros, que está con nosotros. ¿Quién descubrió la mentira de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3? El Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira mintieron, recuerde, comprando una heredad a un precio, y vinieron a los apóstoles y dijeron una mentira, ¿cierto? Nos costó tanto cuando les habían vendido por tanto, y eso fue lo que entregaron. Y entonces Pedro lo confronta y le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Espíritu Santo. O sea, que al estar nosotros conectados con el Espíritu Santo va a revelar, amén, cualquier cosa que pueda estar escondida. Él lo va a mostrar. Él lo va a hacer. Esa es la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Y que nosotros estemos con Él en esa búsqueda. Entonces, eso pasó en Hechos 5, 1 al 3. Ahora, por eso nosotros debemos ser diligentes en querer estar con Él siempre. Ser diligentes en querer estar con Él para que Él se muestre a nosotros. Porque si somos diligentes, el Espíritu Santo se va a manifestar si estamos con Él. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, si nosotros queremos que Él esté con nosotros, nosotros debemos querer estar con Él. Amén. Ser diligentes en estar con Él. Él se va a manifestar. El Espíritu Santo, ¿por qué se manifestó en Pentecostés? ¿Por qué se manifestó en Pentecostés como leímos en Hechos 2, 1 al 4? Porque ellos fueron obedientes al Señor cuando Él les dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén. O sea, ellos obedecieron al Señor y empezaron allí a orar al Señor. Mire lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo número 1, en Hechos capítulo 1, versículo número 14, cuando el Señor les dijo en Hechos 1:4 que se quedaran en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 12, le voy a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, dice Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, que dice, perseveraban unánimes en ¿qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. O sea, ellos estaban perseverando allí en oración y ruego. Y eso se cumple en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, porque ellos obedecieron. Entonces, ellos no se pusieron a cuestionar cuántos días van a hacer, cuántas horas van a hacer. No, ellos simplemente obedecieron al Señor. Amén. Amén, iglesia. Eso es lo que debemos hacer. No debemos nosotros, como la pastora decía ayer en una reunión,
con 2 hermanos más, que nosotros somos invitados a, por decir, a una vigilia y estamos preguntando, ¿y a qué hora se va a terminar la vigilia? ¿Y hasta qué hora es? Pastor, ¿hasta qué hora es la vigilia? No. O si ya son las 12, pastor, faltan 20 para las 12, ¿me tengo que ir a las 12? Si el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, el tiempo no tiene que ver. Amén. Cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, el tiempo no tiene que ver. O sea, usted quiere seguir y seguir y seguir en la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros. Esto fue lo que anhelaron los discípulos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y vino sobre ellos porque ellos esperaron allí, como Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Amén. Y ellos empezaron a orar, a interceder, a rogar, a pedir, y el Señor se manifestó cuando Él quiso, viendo la perseverancia de los discípulos. Entonces necesitamos nosotros creer, ser perseverantes, ser diligentes para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en la iglesia. Amén, iglesia. Eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, el Espíritu Santo también viene a estar con nosotros para que estemos en sociedad con Él. Viene a estar con nosotros para que nosotros podamos establecer una comunión íntima con Él y no demos lugar al diablo. Por eso debemos querer que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Porque si Él está con nosotros, el diablo no va a tener cabida en nosotros, porque el Señor está con nosotros. Amén. Eso es lo que debemos anhelar. Juan 14:26 también nos enseña otra verdad de por qué el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros como paracletos. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí está señalando el evangelista Juan al Espíritu Santo como el Consolador. O sea, el Espíritu Santo viene a estar nosotros como el Consolador. La palabra Consolador en el griego es la palabra Parakletos. Parakletos con K. Esta palabra es importante cuando nosotros hacemos su etimología. La palabra Parakletos son 2 palabras, para y kaleo. Para que significa al lado de, y kaleo que significa llamar. Para al lado de, y kaleo llamar. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo nos llama para que estemos a su lado. El Espíritu Santo viene a estar con nosotros, a nuestro lado, para Él ser nuestro consolador. O sea, el Espíritu Santo quiere que estemos con Él en el momento quizá que estamos en una situación o en una crisis terrible. Entonces Él viene a estar con nosotros si nosotros queremos que esté con Él, para Él consolar, para Él levantarnos, para Él afirmar la fe de Cristo en nosotros, para Él reconfortar, para Él venir a fortalecer, para Él venir a aliviar toda carga. Por eso quiere estar con nosotros como Paracletus, para Él refrigerar nuestras vidas, traer alivio a nosotros. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Por eso debemos querer que esté con nosotros. Ahora, si nosotros vemos esta palabra, cómo se utilizaba en Grecia, porque es una palabra griega, parakletos. En Grecia, el parakletos era el amigo del acusado. Escuche esto, en Grecia, el parakletos era el amigo del acusado. O sea, era una persona que era amigo de otra persona que había sido acusada en su momento y estaba en el tribunal frente al juez. Entonces,
como el Paracletus se enteraba de que su amigo estaba siendo acusado ante el juez, inmediatamente corría e iba ante el tribunal y se ponía al lado del acusado, de su amigo, para defenderlo. ¿Y qué hacía? Rogaba ante el juez para que este juez fallara a favor de su amigo y fuera libre. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo, cuando el diablo lo está acusando a usted, cuando el diablo coloca sentimientos de culpa, una vez que usted se arrepintió, pidió perdón, pero el diablo, como quiere hacerle creer que Dios no lo ha perdonado, que Dios no ha hecho nada por usted, entonces coloca sentimientos de culpa. Allí viene el Paracletus, allí viene el Espíritu Santo para decirle al diablo: él fue perdonado porque ya pidió perdón, porque ya se arrepintió, porque la sangre de Cristo lo lavó. Viene entonces a hacer defensa de usted ante el Padre, y el diablo tiene que quedar avergonzado cuando usted cree que el Paracletus está a su lado defendiéndole de todo sentimiento de culpa. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él viene a fortalecer, Él viene a levantar, Él viene a animar, Él viene a reconfortar en esos momentos difíciles. Pero nosotros debemos querer que Él esté con nosotros para que Él haga su función. Amén. Si nos alejamos, Él no va a operar. Pero si queremos que esté con nosotros, Él va a hacer su función y va a liberarnos, y va a restaurarnos, y va a levantarnos. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Gloria a Dios. Número 2, viene a estar en nosotros. No solamente viene a estar con nosotros, viene a estar en nosotros. Y el Espíritu Santo viene a estar en nosotros. Quiere decir que Él viene a ser morada en nosotros. Juan 14, 17 y Santiago capítulo 4, versículo 5. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros porque mora con vosotros. Número 1. Y estará en vosotros. Estará en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo número 5. Santiago 4, 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué hace? Nos anhela. O sea, quiere que seamos exclusivamente de Él y para Él, como un vaso escogido y único. Amén. Que seamos de Él, para Él. O sea, que nosotros solamente nos dejemos usar por Él, porque somos de uso exclusivo de Él. Amén. Por eso quiere que estemos con Él, porque Él quiere estar en nosotros. Amén, iglesia. Entonces vino a estar dentro de nosotros para que nosotros cuidemos esta casa, para que cuidemos esta casa, para que esta casa esté limpia, para que el temor de Dios, el temor del Padre esté en nosotros, y así no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Recuerde como dice 1 Corintios 6, 19, que no ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos tener cuidado
si está en nosotros, de cómo nosotros, como hemos dicho, caminamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué decimos, qué vemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Pero también Él vino a estar en nosotros para redarguirnos. Está en nosotros para redarguirnos en caso de desobedecer, en caso de pecar, para incomodarnos si nosotros pretendemos seguir de manera normal, como si nada hubiera pasado. Entonces el Espíritu Santo viene a redarguirnos para que nos arrepintamos y entremos en el camino nuevamente y estemos alineados con Él. Amén. Porque si nosotros nos salimos del camino, si pecamos, si lo desobedecemos, el Espíritu Santo va a redarguir y va a estar ahí. Métete en el camino, obedece, haz lo que debes de hacer, ve, arrepiéntete, pide perdón, entra en ese camino. Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Entonces el Espíritu Santo también viene a estar en nosotros para que vivamos en santificación, para que vivamos una vida alejada del pecado. Viene a estar en nosotros también para que nuestro espíritu esté gobernado por su espíritu y para que todo nuestro ser esté alineado con Él. Pero también viene a estar en nosotros para que vivamos vidas que le agraden y que andemos en su luz. Está en nosotros para que le agrademos cada día y para estar en luz, para que no haya tiniebla. Si está en nosotros, no debemos permitir tiniebla, porque todo el corazón es para el Espíritu Santo. Él vino a estar en nosotros para producir el fruto de Cristo. Vino a estar en nosotros también para producir el fruto de Cristo, que es el mismo fruto del Espíritu. Recuerde, de Gálatas capítulo 5, versículo 20, creo que es 22, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vino a estar en nosotros para producir ese fruto, el fruto del amor, el fruto del gozo, de la paz, de la bondad. Eso va a empezar a ser el Espíritu Santo si dejamos que esté en nosotros a través de nuestra búsqueda, de nuestra entrega. Ese fruto se va a desarrollar. Pero si nosotros dejamos que esté y no le damos lugar a otras cosas en el corazón, porque si le damos lugar a otras cosas en el corazón, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿De qué? Como dijimos, ¿cierto? El Espíritu Santo se va a contristar, se va a entristecer y no vamos a dar ese fruto de Cristo. Entonces, Él viene a estar en nosotros para producir el fruto de Cristo. Pero también viene a estar en nosotros para transformar conforme al carácter de Cristo. Recuerde, Él viene a estar en nosotros para transformarnos conforme al carácter de Cristo. Por todo eso y mucho más, debemos dejar que el Espíritu Santo siga operando en nosotros cada día. O sea, cada día nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo opere en nosotros, aprenderemos más, ¿cierto? Conoceremos más de Cristo si dejamos que opere. Nunca dejamos de aprender. ¿Estamos, iglesia? No dejamos, todos los días aprendemos. Entre más nos metamos con el Señor, vamos a aprender más de Él. Amén. Creo que estoy seguro que algunos de ustedes no sabían esto. Amén. Y ahora lo están aprendiendo, ¿cierto que sí? O de pronto lo habían leído así como por leer, pero no habían entendido estos tres aspectos del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora creo que lo estamos entendiendo por qué el Espíritu Santo está con nosotros, o por qué quiere estar con nosotros y por qué quiere estar en nosotros. Pero también por qué quiere estar sobre nosotros. Número 3. ¿Por qué quiere estar sobre nosotros? No solamente está con nosotros, en nosotros, sino sobre nosotros. Eso también quiere el Espíritu Santo. Pero este punto número 3 lo veremos el próximo domingo, si Cristo Jesús no ha venido.
Así que colóquese de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cierre sus ojos por un momento. En esta hora, cierre sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, dándote gracias por tu palabra. Y mientras suenan los instrumentos, usted, por favor, no se desconcentre en este último tiempo. Y reflexione sobre estos dos aspectos del Espíritu Santo. La obra que viene a hacer al estar con nosotros y la obra que viene a hacer al estar en nosotros. Dígale al Espíritu Santo, quiero que estés conmigo porque quiero que me dirijas a toda verdad. No quiero ser engañado por el enemigo. No quiero caer en falsedad del hombre, del mundo. No, por favor, dame el discernimiento. Diga al Espíritu Santo, quiero que estés conmigo. Yo quiero estar contigo, Espíritu Santo. Cada día quiero estar contigo, Espíritu Santo de Dios. Dígaselo, por favor, en esta hora. Dígale que usted quiere estar con Él, porque Él quiere estar con usted. Y quiere estar con usted porque quiere guiarlo a toda verdad. Quiere estar con usted porque no quiere dejarlo caer. Quiere estar con usted para librarlo de toda acusación mentirosa del diablo. Él quiere estar con usted para guiarlo a toda verdad. Pero también quiere estar en usted porque el Espíritu Santo quiere que usted se conduzca de manera correcta, estando en el lugar correcto, para que hable lo correcto. Él quiere estar en usted para redarguir, para corregirlo, para hacerle que entre en el camino en el momento que se equivoque, en el momento que lo desobedezca, en el momento que pueda caer en la tentación. El Espíritu Santo lo quiere corregir. Quiere estar en usted para que usted pueda vivir en esa comunión íntima con Él. Así que diga al Espíritu Santo, quiero que estés conmigo cada día. Espíritu Santo, quiero que estés en mí cada día. No quiero, Señor, alejarme de ti. Ayúdame a permanecer siempre en ti. Así como los discípulos de la primera iglesia, Señor, yo lo quiero, Señor. Quiero tu presencia en mí. Quiero tu Espíritu en mí. Y quiero que esa obra tuya, Señor, se haga efectiva en mí. Porque yo la quiero, Señor. Dígaselo, yo la quiero, Señor. Yo quiero que estés en mí. Quiero que estés conmigo cada día, Señor. Por favor, te lo ruego en esta hora, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, amado Rey. Te glorificamos, poderoso Señor. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, en mi vida, al estar conmigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Te bendecimos, Señor. Oh, Padre bueno, aquí estoy. Sí, Señor. Nada hay en medio de tú y yo. Sí. Yo solo quiero tu atención. Amén. Este momento entre tú y yo, Así es. toda mi culpa y mi dolor Sí, Señor. has disipado con tu amor. Amén. Gloria a Dios. Dulce mirada que me halló. Sí, Señor. Oh Padre bueno, gracias Sí, doy. Señor. Aleluya. Abba, Dígale. eres suficiente Amén. para mí. Oh, Abba, Padre. Abba, Sí, Señor. en ti yo he vuelto a sonreír. Sí, Me Señor. has cautivado, me has transformado. Sí, Señor. De ti he probado y quiero Aleluya. más. Abba, eres suficiente para Eres suficiente mí. para nosotros, Señor. Oh, Aleluya. Ah. en ti yo he vuelto a sonreír. Sí, Señor. Me has cautivado, Así es. me has transformado. Sí, Señor. De ti he probado y quiero Amén. más. Sí, Señor. Queremos más, Señor, de ti. Que sigas con nosotros. Que permanezcas en nosotros, Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero ir más profundo, más
aleluya. Me has cautivado, Santo de me Israel. has transformado y Toda de gloria ti he a Dios. probado mi Aleluya. Sí, Señor, así es. Lo declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, amado Rey. Decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.